Entonces, les recordamos que la semana pasada estuvimos hablando acerca de del canon del Antiguo Testamento, de cómo se formó, de cuáles fueron las pautas para formar el canon, de la multiplicidad de cánones que existieron en la iglesia primitiva. Decíamos que es incorrecto decir que en la iglesia primitiva hubo un canon. Es decir, en la iglesia primitiva hubo diversidad de cánones que fueron consistentemente diferentes de una comunidad a otra. ¿Qué decimos con eso? Que la iglesia en este sentido jugó un papel fundamental para determinar cuáles deberían ser los libros que nosotros íbamos a tener en nuestro canon, en nuestra Biblia. Ese orden que tenemos hoy en las Biblias no siempre fue así. A veces nosotros creemos que el cristianismo que el cristianismo fue siempre como es ahora. Y eso es un error, y además de un error, es una utopía creer que el cristianismo siempre fue tan cuadrado como lo tenemos hoy. Entonces, partiendo de esa realidad, partiendo de esa estudio, la semana de hoy vamos a hablar acerca del canon del Nuevo Testamento. Vamos a hablar de su composición, vamos a hablar de la manera en que se eligieron los libros que componen el Nuevo Testamento. Vamos a hablar acerca de cuáles fueron los criterios utilizados por la iglesia para determinar los 27 libros del Nuevo Testamento. Y es interesante que, a diferencia del Antiguo Testamento, en todas las tradiciones cristianas, el Nuevo Testamento es el mismo. Es decir, los cristianos occidentales, católicos y protestantes, los cristianos orientales, las iglesias coptas, las iglesias de Constantinopla, las iglesias turcas, toda esa constitución de iglesias tienen el mismo canon, el canon de 27 libros que tenemos en el día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a ver durante la clase de hoy? Durante la clase de hoy vamos a tener una introducción, vamos a ver cómo se dio esa transición del canon del Antiguo Testamento al canon del Nuevo. Cómo fue el cambio entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto a nivel de las Escrituras. Vamos a ver, en segundo lugar, todo lo relativo a cómo pasó la Biblia de ser oral a ser escrita. ¿Qué significa eso? Vamos a estar viendo cómo fue que las primeras comunidades cristianas pasaron de tener la palabra de Dios por medio de la tradición oral a ver cómo esas mismas comunidades empezaron a plasmar estas tradiciones en escritos, en cartas, en evangelios, en epístolas, en libros, etcétera, etcétera, etcétera. Después de esto vamos a ver el evangelio cuádruple y su aceptación temprana por las iglesias, por todas las iglesias. Vamos a ver también lo que es el corpus paulino, es decir, la colección de cartas del apóstol Pablo. Vamos a ver la inclusión del Apocalipsis y de las cartas universales o católicas. Y finalmente vamos a ver lo que son los prolegómenos y los antilegómenos. Yo sé que muchos de ustedes no han oído esa frase, pero se la vamos a explicar. No se preocupe que hoy se la vamos a explicar. Introducción. Entonces, miren, los libros que yo utilicé para preparar este estudio son como el mismo de la semana pasada, el canon bíblico para la cristiandad temprana, este que está aquí. Decía que este está en inglés y es por eso una limitación para que usted pueda leerlo, pero estos dos no, estos dos están en español. El canon de las escrituras de F.F. Bruce es un buen libro porque es de lectura fácil, usted lo lee en cualquier tardecito, usted se lee 20, 30 páginas entretenido ahí porque es fácil de leer. Y este último que me llegó a la mano, el canon del Nuevo Testamento de Michael Kruger, es muy buen libro porque está pensado para que usted
entienda que no fue el decreto humano lo que determinó cuáles iban a ser los libros del Nuevo Testamento, sino la providencia divina. Entonces, dentro de esos tres libros, usted puede hacer una mezcla y puede aprender bastante acerca de canon. Bien, entonces, introducción al Nuevo Testamento. Lo primero que tenemos que decir es que Jesús no escribió ningún libro. Es decir, nadie puede decir a ciencia cierta que Jesús escribiera algún libro, que Jesús escribiera alguna carta, alguna epístola. Eso sería una falacia, una mentira. Entonces, del mismo modo, las primeras comunidades cristianas no apelaron a material escrito para promover el evangelio. Esto desarrolló una tradición oral que fue la principal vía de comunicación entre los apóstoles y las comunidades que iban creciendo. ¿Verdad que sí? Estas comunidades que iban creciendo crecían a partir de la predicación verbal del evangelio. Yo llegaba a una comunidad y arrancaba a predicar, y cuando arrancaba a predicar, inmediatamente esa comunidad empezaba a recibir el evangelio por medio oral. Esta fue la manera en que se comunicó el evangelio durante mucho tiempo. No estamos hablando de un año ni de dos. Estamos hablando de que entre la fundación de la iglesia y en el año alrededor del año 30 y la primera carta, que fue la carta de la epístola de Santiago, pasaron entre 15 y 20 años. Entonces, tenemos de 15 a 20 años que las iglesias se manejaban por medio de la tradición oral. Por eso cuando ustedes escuchan a la iglesia de Roma, regularmente ellos apelan a esa tradición oral y apelan de la siguiente manera. Ellos dicen, ¿cómo se predicaba el evangelio cuando todavía no existían los escritos bíblicos? Entonces, cuando no existían los escritos bíblicos, ellos dicen, tenía que existir una tradición oral. Y ellos apelan a esto para decir que esta tradición oral sigue activa. Las primigenias comunidades cristianas fundamentaron su trabajo magisterial en el Antiguo Testamento, que sí ya estaba estructurado, y en la interpretación de la muerte y resurrección de Cristo, de los dichos de Cristo que se iban transfiriendo de un apóstol a otro, de una iglesia a otra, se iban contando verbalmente, se iba hablando de la historia que había ocurrido. Ellos iban al antiguo pacto, leían el antiguo pacto y le daban una interpretación cristológica, le daban una interpretación basada en los acontecimientos de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, eso fue alrededor de 20 años. Imagínense, por ejemplo, yo tengo 20 años siendo cristiano, 20 años sirviéndole al Señor. Se supone que todo lo que yo he vivido, se vivió sin que hubiera una Biblia, sin que hubiera un Nuevo Testamento escrito. Entonces, por eso usted ve que las referencias regularmente son referencias al Antiguo Testamento, como literatura escrita y colección de libros inspirados. Entonces, ¿cómo se pasó de lo oral, de esa tradición oral, a la tradición escrita? La oralidad o tradición oral, como se le conoce, estaba destinada a desembocar en un conjunto de material literario que serían fundamentales para perpetuar estas tradiciones que son fundamentales para la iglesia. Varios son los motivos para que esto se diera. En primer lugar, el crecimiento de las distintas comunidades ameritaba que el trabajo magisterial del colegio apostólico no estuviera limitado a la parte oral. ¿Qué significa esto? Que si los primeros creyentes que estaban en Jerusalén
en Judea y en Samaria, si bien podían tener una relación oral con los apóstoles por el contexto cercano en el que se iba dando la relación entre ellos. Pero en la medida en que empiezan a crecer las comunidades fuera del entorno judío, principalmente impulsado por la conversión del apóstol Pablo, entonces necesitamos una vía que permita que el apóstol se pueda comunicar con esas comunidades sin necesidad de estar presente allá. ¿Qué significa esto? Que en la medida en que va dándose el desarrollo de las comunidades cristianas, en esa misma medida surge la necesidad de que el sustento material de la palabra de Dios no sea la tradición oral, sino la tradición escrita. Entonces, de entrada, las iglesias se manejaban por medio de la tradición oral, porque en Medio Oriente eso es norma y costumbre, que una familia transmita la cultura, transmita las ideas, transmita las verdades que ellos entienden por medio de tradiciones orales. Pero en la medida en que la iglesia crece, ya la tradición oral le queda corta. Las tradiciones orales corrían el peligro de corromperse. Es decir, que en la medida en que se iba contando de una comunidad a otra, de una comunidad a otra, de una comunidad a otra, estas verdades se fueran perdiendo, estas verdades se fueran distorsionando y estas verdades fueran perdiendo la realidad de lo que el Señor había dicho. Estoy buscando aquí un ejemplo de esto, que se me pasó ponerlo aquí en la diapositiva, pero lo voy a buscar para compartirlo con ustedes. De cómo una tradición oral, todo lo que estamos aquí, hemos visto, hemos jugado al juego de que yo te cuento algo y tú se lo vas a contar a alguien más y tú se lo vas a contar al de la esquina y cuando lo que tú cuentas llega al final de la línea, ya es totalmente diferente a lo que habíamos empezado a decir. Miren, por ejemplo, en el libro de Juan, en su capítulo 20, voy a ponerlo de este lado para que ustedes lo puedan ver, cuando está después de la resurrección del Señor, déjame ver dónde es que está. En el 21 creo que es. Denme un segundito para buscarlo. No lo tenía escrito, me surgió ahora mientras hablo con ustedes, para que ustedes vean lo limitado que es cuando tú pones tu esperanza en lo oral. Lo oral está destinado a desaparecer. Lo oral está destinado a ser sustituido. Miren aquí en Juan 21-23 dice que en la medida en que Jesús iba a despedirse de sus discípulos, llegó un momento que Juan le preguntó, que Pedro le preguntó por Juan a Cristo. Y en esta pregunta Pedro le dijo, oye, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu plan con este? ¿Cuál es tu plan con Pedro, con Juan? Yo quiero saber cuál es el plan con Juan. Mírenlo aquí, denme un segundito. Ajá. Dice aquí, volviéndose Pedro, después que Pedro es restaurado al colegio apostólico, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había recostado al pecho del maestro y había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y este? ¿Y de este? ¿Qué tú vas a hacer con este? ¿Y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Es decir, si yo quiero, si mi propósito con él es que él no se muera hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa esto? Y a continuación Jesús le dijo, sígueme tú.
Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué de ti? Entonces, cuando vemos este sustrato, este fragmento del Evangelio, nos damos cuenta cómo las tradiciones orales corren el riesgo de corromperse, de distorsionarse. Se corrompen con el paso del tiempo y con la muerte de los apóstoles y la primera generación de cristianos, las enseñanzas iban a corromperse. ¿Por qué? Porque ya las personas que iban a empezar a tener contacto con ellas eran personas que no habían vivido de primera mano las enseñanzas de Jesús. Entonces había una necesidad de crear un sustrato escrito por el riesgo de corrupción de las verdades enseñadas por Jesús. Finalmente, por la cultura greco-romana le daba mucha importancia a lo que estaba escrito. Era una cultura literaria más que una cultura oral. Entonces, dentro de esa cultura era clave que se escribieran los relatos del Evangelio. Es por esto que la cultura oral, que la tradición oral devino en una tradición escrita, que son los 27 libros del Nuevo Testamento que tenemos hoy. Entonces, lo primero que vamos a ver el estudio, lo vamos a tener desde los evangelios, las cartas de Pablo, cartas universales y luego Apocalipsis. ¿Cómo fue la recepción, la aceptación de estos escritos por parte de las comunidades cristianas? La iglesia jugó un papel fundamental en la detección y selección de los libros que componen el Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, cuando nos referimos al evangelio cuádruple, nos estamos refiriendo a que no solamente un evangelio te cuenta lo que Jesús hizo y dijo y enseñó, sino que tenemos que depender de las 4 tradiciones, de los 4 evangelios, para poder tener un entendimiento pleno de quién fue Jesús y de lo que él hizo mientras estuvo aquí en la tierra. La primera parte del Nuevo Testamento en ser aceptada fue el Evangelio. Tuvo una aceptación amplia, aunque no universal, desde el siglo II. Si contamos que el último de los apóstoles murió entre el año 95 y 100, podemos decir que los evangelios fueron aceptados. Inmediatamente los apóstoles desaparecieron. Esto es importante porque esto hace que las comunidades nunca dependieran de una tradición oral que fuera a expensas del sustrato material de las escrituras. Ireneo de León en el 180 defiende la existencia de 4 evangelios auténticos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esto es importante porque en las luchas con los gnósticos, muchas personas se inventaban evangelios. Por eso usted ve que está el evangelio de Judas, el de María Magdalena, el evangelio de Marcos, el evangelio de Tomás. Entonces, todos esos evangelios surgieron como una manera de comunidades heréticas presentarse como los verdaderos portadores de las verdades del evangelio. Pero Ireneo defiende que no hay una sola tradición. Uno de los argumentos de los gnósticos era que ellos tenían un conocimiento secreto, un conocimiento separado, que la mayoría de la gente no poseía. En ese contexto, el tener 4 evangelios te dice, no, la tradición cristiana no se fundamenta en un conocimiento oculto de las cosas, se fundamenta en 4 tradiciones eclesiásticas que cuentan la historia del Mesías. Clemente de Alejandría y Orígenes reafirman la validez y unicidad de estos 4 textos. Tertuliano rechaza el uso de versiones incompletas o alteradas del Evangelio. Eso es para que ustedes vean la seriedad con que se manejaron estos temas. Mucha gente a veces hace un ataque sin fundamento
al Nuevo Testamento diciendo que la iglesia seleccionó de manera arbitraria un grupo de libros y para ocultar ciertas verdades escondió otro. Por ejemplo, en el caso del Código Da Vinci, la película y el video, y la película y el libro tienen un alto componente de suspenso basada en que había más evangelios y que la iglesia determinó que esos evangelios no iban a entrar dentro del canon. Eso es totalmente falso, porque esos evangelios fueron descartados, no porque la iglesia forzó que se descartaran, sino porque los contenidos de esos evangelios no entraban dentro de la tradición cristiana, dentro de lo que las primeras comunidades cristianas aceptaron. Marción, para el 140, fue la primera figura en proponer un canon alternativo. Marción, que fue conocido como el hereje Marción, rechazaba otros evangelios y textos judíos. Solamente se quedaba con los de Lucas y algunas de las cartas de Pablo. Él editó el Nuevo Testamento e hizo un canon a su imagen y semejanza. Entonces, la oposición al evangelio cuádruple, los ebionitas, que es una herejía de finales del siglo I y principios del siglo II, que trataba de mezclar al cristianismo con el judaísmo y trataba de hacer del Mesías simplemente un judío normal que había por medio del bautismo recibido ciertas cualidades especiales. Ellos solamente recibían el evangelio de Mateo. ¿Esto por qué? Porque Mateo fue el evangelio que se escribió para los judíos. Los valentinianos, que eran gnósticos, que les gustaba la gnosis, solo aceptaban el evangelio de Juan, porque el evangelio de Juan se acerca mucho a la cultura griega. Y Marción solo aceptaba una versión editada de Lucas. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que cada grupo buscaba establecer el punto, el evangelio que mejor se acercara a sus pretensiones. En contra de una tradición de un solo evangelio, la iglesia dijo, no, nosotros creemos en el evangelio cuádruple, en las 4 versiones de Cristo que tenemos en Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Voces del siglo II, Justino Mártir y Tasiano. Justino Mártir utilizó la expresión memorias de los apóstoles. No especifica autores, pero cita pasajes de Mateo, de Lucas y de Marcos. Tasiano crea la diteración, una armonización de los 4 evangelios. ¿Qué hizo Tasiano? Él escribió un evangelio basado en los 4 evangelios de manera cronológica. Él buscó la manera de integrar las 4 versiones del evangelio en un solo libro. Esta versión fue muy usada por las iglesias de Siria hasta el siglo V y señala la tensión entre la unidad doctrinal y la diversidad narrativa. Es decir, la iglesia está buscando que haya una unidad doctrinal, pero no a expensa de la diversidad narrativa. Cada persona que tenía la capacidad de haber visto a Jesús en vida y de haber relatado los eventos, tenía la misma posibilidad de entrar dentro del canon. Entonces, eso es con relación a los 4 primeros evangelios. El Corpus Paulino o las cartas de Pablo. Su inclusión en el canon. Atanasio en el siglo IV incluye las 14 cartas de Pablo, ubicando a Hebreos entre las pastorales. Atanasio creía que Hebreos había sido escrita por Pablo. Las controversias. La autoría paulina de Hebreos fue debatida desde la antigüedad, especialmente en Occidente. Hoy se sabe que Hebreos no fue escrita por Pablo. Hebreos no fue escrita por Pablo porque las condiciones internas de la carta, el tiempo en que se escribió, que es alrededor del año 67, 68 de la era cristiana. Pablo había muerto entre el 62
y el 65. Entonces Pablo no escribió la epístola a los hebreos. El testimonio antiguo, el fragmento moratoriano, incluye a Hebreos, a Pablo y a Santiago, además de las otras cartas de Pablo. El catálogo de Monse menciona solo 13 cartas, que son las que tenemos en nuestras Biblias de hoy. El códice de Clamatón incluye solo 10 cartas. Omitieron a Hebreos, a Filipenses y a Tesalonicenses. El consenso general es que ya para el siglo II la colección paulina era reconocida, aunque no en todas las comunidades y no con la misma cantidad de cartas. Esto es importante porque hay personas que dicen que las cartas de Pablo se escribieron para el siglo III. Muchos de la crítica textual moderna quiere decir que para el siglo III fue cuando se consolidó ese corpus paulino, pero eso no es cierto. Si nos fijamos, ya en la misma Biblia, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, 15 al 17, Pedro habla de las cartas de Pablo y reconoce la dificultad de interpretarlas y la asemeja a las otras escrituras. Eso quiere dejar dicho que ya para el siglo I, las cartas de Pablo ya estaban integradas dentro de un cuerpo. Los expertos creen que Pablo o algún colaborador había recopilado las cartas. Algunos sostienen que las cartas fueron recolectadas en las diferentes iglesias a que fueron enviadas y otros creen que el mismo apóstol Pablo conservó copias de las mismas. Es decir, Pablo, en la medida en que la iba mandando, se quedaba con una copia de esas cartas con la finalidad de que le quedara ese registro escrito. En Colosenses capítulo 4 verso 16 se habla del intercambio de cartas entre las iglesias. Pablo dice, después que se termine de leer esta carta aquí, léanla en las otras comunidades y la de las otras comunidades, léanla entre ustedes. Primera de Corintios 5:9 menciona que hay cartas que se perdieron. No todo lo que Pablo escribió entró en el Nuevo Testamento. Lo que decía de Pedro, que ya para el año 59, cuando se escribió Segunda de Pedro, ya las cartas de Pablo eran consideradas parte de las escrituras. Hacia el siglo II ya circulaba el corpus paulino, como les decía, de 13 o 14 cartas, y los autores como Orígenes, Tertuliano, Clemente de Alejandría e Ireneo citan ampliamente las cartas de Pablo. Esto es importante porque estamos viendo que antes de 100 años de la muerte de Cristo, ya tenemos parte del Nuevo Testamento bien identificado por la comunidad cristiana. Esto quita todo tipo de mentira de que la iglesia, después de la llegada de Constantino en el siglo IV, en el 325, 313, oficializa el cristianismo, 325 es el concilio de Nicea, que fue ahí que la iglesia empezó a establecer lo que era la Biblia. No, las comunidades ya tenían sus Biblias. En el concilio de Nicea lo que se hace es reconocer lo que ya la iglesia venía practicando, lo que era uso y costumbre dentro de las comunidades cristianas. Póngame un dedito arriba, dele like, haga algo, reaccióneme para yo saber que usted está aquí conmigo, ¿verdad? Entonces, la inclusión del Apocalipsis. El Apocalipsis o Revelación de Juan fue uno de los libros más disputados en los primeros siglos del cristianismo. Aceptado en algunas iglesias, especialmente las occidentales, las iglesias latinas, donde hoy está Roma, donde está la iglesia de Roma, esa iglesia que ayer eligió al obispo, a su papa, como ellos le llaman. Esas iglesias aceptaron rápidamente el libro de Apocalipsis. Rechazado o dudoso en otra, particularmente en Oriente. Las iglesias orientales, Constantinopla, las iglesias de origen griego, fueron más resistentes a recibir el Apocalipsis de Juan.
Entre las listas que lo incluye está el fragmento moratoriano. El fragmento moratoriano fue un documento que se encontró en el siglo XVIII en una biblioteca de Italia, donde estaba enlistado, es un documento de finales del siglo I, finales del siglo II, principio del siglo III, donde estaba el listado de todas las cartas, todos los evangelios, e incluía el libro de Apocalipsis. Además de esto, en la carta de Atanasio, cuando Atanasio mandó esa carta en el 369, 367, para decir cómo debía estar compuesta la Biblia, los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento actual estaba constituido. ¿Dónde la omitieron? La omitieron ¿cómo le llaman? En el Nuevo Testamento de Eusebio. La clasificaba como diputada, pero no por la mayoría. Gregorio Nacianceno y el Sínodo de la Odisea no la incluyeron. Si ustedes se fijan, en cada caso pertenecen a las iglesias orientales, a las iglesias griegas, como se le conoce. Análisis y perspectiva canónica del Apocalipsis. La evaluación teológica y canónica del Apocalipsis. Factores que afectaron su aceptación. Primero, el contenido apocalíptico y simbólico, difícil de interpretar y vinculado con la herejía montanista. Montano fue un hereje del siglo III que decía que sobre él venía el Espíritu Santo y le daba capacidades proféticas. Entonces, en medio de esta realidad, las iglesias tenían miedo de aceptar el Apocalipsis de Juan para no ir a apoyar la herejía montanista. Autoría dudosa. Algunos padres de la iglesia dudaban que realmente esta carta fuera escrita por Juan. La influencia litúrgica, limitado uso litúrgico en oriental, hacía que no fuera una carta recibida, un libro recibido de manera amplia, lo que redujo su autoridad canónica. Conclusión. Según Gallagher, según el experto de los libros que estaba leyendo Gallagher, el Apocalipsis ilustra cómo el proceso de canonización fue complejo y regionalmente diverso. Siempre que hablamos de canon tenemos que verlo desde el punto de vista que fue un proceso largo de varios siglos, complejo y muy diverso. Su aceptación final se debió en parte a la consolidación doctrinal y política de la iglesia. Al final, cuando ya la iglesia dejó de ser perseguida por el Imperio Romano, entonces sí ya se consolidaron las listas, ya se consolidaron los diferentes cánones y ahí entró el libro de Apocalipsis. Los prolegómenos y los antilegómenos. Usted me dirá, ¿con qué se come eso, varón de Dios? Sencillo. El término legómena proviene del griego aegomea, que significa dichos o afirmado. Y en el contexto del canon del Nuevo Testamento se usa para referirse a los libros aceptados sin controversia desde los primeros cristianos. En este grupo tenemos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los Hechos de los Apóstoles, que le escribió Lucas, las epístolas paulinas, las cartas escritas por Pablo, son generalmente consideradas prolegómenos, es decir, que fueron aceptadas sin mucha discusión, sin mucha tensión. Por otro lado, los antilegómenos son libros del Nuevo Testamento cuya autenticidad o valor se discutieron en el cristianismo primitivo. Estos libros fueron ampliamente leídos y discutidos en la iglesia primitiva, pero su inclusión en el canon del Nuevo Testamento fue objeto de mucho debate. Recuérdense que la semana pasada hablábamos de los libros inspirados y los libros útiles. Dentro de los libros inspirados, todo lo que mencionamos anteriormente, los evangelios, las cartas de Pablo,
el Hecho de los Apóstoles, era considerada de un principio como literatura inspirada. Pero había otros que eran útiles del Nuevo Testamento. Y no solamente esto, por ejemplo, está la carta al pastor de Hermas, está la epístola de Clemente a los Corintios. Todas esas cartas eran tenidas por literatura valiosa, la Didache, que es el primer conjunto de normas cristianas. Todo eso se tenía como de utilidad para la iglesia, pero no entraba dentro de las listas canónicas. Algunos de los antilegómenos del Nuevo Testamento son la epístola a los hebreos, porque lo que habíamos dicho, que muchos de los padres de la iglesia no sabían quién había escrito, como hasta hoy no lo sabemos, la epístola a los hebreos, y por eso no la aceptaban, porque uno de los criterios de canonicidad es que para que un libro entrara dentro del canon bíblico tenía que haber sido escrita por un apóstol o por un discípulo directo de los apóstoles, bajo la supervisión de un apóstol. La epístola de Santiago, la epístola de Judas, segunda epístola de Pedro y las dos epístolas y las tres epístolas de Juan. Estas entran dentro de los antilegómenos. La discusión sobre los antilegómenos se cerró en gran parte a finales del siglo IV, aunque ocasionalmente algunos reformadores posteriores, como Lutero, volvieron a cuestionar ciertos libros, especialmente el libro de Santiago, el libro de Hebreos y el libro de Apocalipsis. Dentro de la comunidad reformada, más que reformada, dentro del tiempo de la Reforma, múltiples escritores cuestionaron algunos libros. Por ejemplo, Lutero llegó a llamar la epístola de Santiago, que eso era una epístola de paja, queriendo decir como que no tenía el fundamento para estar dentro del canon. Después, él cuando escribió su Biblia, su traducción de la Biblia al alemán, lo incluyó a Santiago, entendiendo que Dios había hablado por medio de Santiago, como nosotros creemos. Entonces, al final de cuentas, la consolidación del canon del Nuevo Testamento fue un proceso largo, extendido, que es interesante de estudiar. A manera de conclusión, en este estudio del canon del Nuevo Testamento, hemos querido combinar la erudición académica con una profunda convicción teológica. Este modelo ofrece una comprensión equilibrada del canon, reconociendo tanto la guía divina como la participación de las comunidades cristianas en su formación. Esta perspectiva fortalece la fe en las Escrituras y proporciona una base sólida para la enseñanza y la práctica cristiana contemporánea. Cuando yo hablo de la Biblia, a mí me gusta ver la Biblia como la encarnación del Verbo, como la encarnación de Cristo. La encarnación de Cristo hizo de Cristo un ser verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, donde lo humano y lo divino se mezcló de manera indisoluble. Es decir, se mezcló de tal manera que no se pudo separar. Lo mismo podemos decir de la Biblia. En la Biblia, tanto en el proceso de inspiración como en el proceso de recepción y autorización del canon, hay una mezcla entre lo divino por un lado, la soberanía de Dios que preserva, la soberanía de Dios que guarda, la soberanía de Dios que guía, y lo humano por otro, la iglesia trabajando en el proceso de recolección, en el proceso de reconocimiento, en el proceso de transmisión de estas verdades. Vemos aquí cómo al estudiar el canon del Nuevo Testamento, vemos la interacción de Dios por un lado y la interacción de la iglesia por otro. El origen divino de los libros no quita el trabajo de la iglesia reconociéndolo, reconociendo esa autoridad que poseen estos libros, reconociendo estas características de inspirado que poseen.
Entonces es interesante, es importante para nosotros, los que estudiamos la Biblia, los que estudiamos el Nuevo Testamento, el entender, el comprender que lo que tenemos en las manos es el resultado de una mezcla de lo divino con lo humano, donde lo humano recibe lo divino, donde lo divino inspira a lo humano para que reciba la palabra de Dios, para que transmita la palabra de Dios y para que preserve la palabra de Dios, de manera y modo que todos los que tenemos acceso a las Escrituras podemos identificar la Biblia como palabra verdadera del Dios verdadero. La Biblia no es una colección de libros humanos simplemente. La Biblia no es simplemente una colección de cosas que Dios inspiró sin el factor humano, sino que en la Biblia se combina lo humano y lo divino, así como en Cristo la humanidad y la divinidad se unieron. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Este ha sido el estudio de esta semana. Espero que le haya sido de edificación, que ustedes puedan haber disfrutado de este tiempo y que puedan profundizar en este tema. Este es un tema importante. ¿Por qué? Porque muchas de las falsas acusaciones que se hace acerca de la palabra de Dios se hace por la falta de un discernimiento, un conocimiento de las Escrituras que sea real, tanto de ellas como contenido, como de la manera en que se estableció el canon. Nuestro hermano Brian Lugo con nosotros.